Continuando con nuestro estudio, en la presente semana vamos a abordar lo que tiene que ver algunos conceptos que pueden ayudar a explicar la evaluación del aprendizaje. En palabras de Rodríguez Azucena, 1976, todo aprendizaje consiste en una serie de acciones orientadas hacia determinadas metas. Estas acciones educativas involucran a la totalidad de la persona humana como un ser integral. Acciones o conductas que son toda reacción del ser humano ante estímulos externos e internos, en una permanente adaptación al medio. Se trata de acciones simbólicas como analizar, relacionar, generalizar, entre otras. Operaciones manuales como manipular objetos, reunir materiales, movilizarse, entre otras. Aquí se involucran también los sentimientos, valoraciones y formas de relación con el medio social. Dentro de esta concepción del ser humano como un ente holístico, se dice, según Bleger, 1977, que la conducta del ser humano es siempre total y se manifiesta con el individuo cuando se expresa siempre como un todo integrado y comprende el área de la mente, el área del cuerpo y área del mundo externo en sus diferentes dimensiones. En estas circunstancias se debe ser consciente que no es posible captar una manifestación total del aprendizaje humano, dada su complejidad. No obstante, es un hecho que si bien el aprendizaje se objetiva y se advierte en el área del mundo externo, esta manifestación no agota el fenómeno. De ahí que en esta triada del proceso educativo, como es el docente, el estudiante y el conocimiento, al igual que los conceptos anteriores, tampoco el conocimiento puede ser considerado como algo atomizado, dividido, fragmentado o en recortes de la realidad. Por el contrario, el conocimiento posee una estructura, una organicidad y una dimensión social. No se puede considerar aislado y descontextualizado. Por lo mismo, esta evaluación de aprendizajes encuentra su espacio propicio en el contexto del aprendizaje grupal, que constituye un medio para hacer manifiestos los conflictos, las contradicciones, las interpretaciones, las inquietudes que se generan en el acontecer del trabajo en grupo, los mecanismos de defensa, las fuentes. Todo esto se presenta como parte de la dinámica de los procesos mismos de aprender. Al respecto, cabe señalar que la importancia o significatividad de los aprendizajes tiene aquí un sentido social. No nos olvidemos que el docente y el estudiante se constituyen en seres sociales y la función de la educación como una función eminentemente social. Con estas consideraciones, hablar de aprendizaje grupal implica
Ubicar al docente y al estudiante, como ya dijimos, como seres sociales, integrantes de grupos, buscando el abordaje y la transformación del conocimiento desde una perspectiva del grupo, valorando la importancia de aprender a interaccionar en grupo y a vincularse con los otros. Aceptar que aprender es elaborar el conocimiento, ya que éste no está dado ni acabado. Implica igualmente considerar que la interacción y el grupo son medio y fuente de experiencias para el estudiante, que posibilitan el aprendizaje. Reconocer la importancia de la comunicación y de la dialéctica en las modificaciones y evolución del sujeto grupo. Chen Haibar, 1982, destaca la importancia del aprendizaje grupal y la ubicación del docente y del estudiante como seres eminentemente sociales. Por lo tanto, se hace necesario hacer una distinción convencional entre evaluación y acreditación de los aprendizajes. Debemos partir del criterio que toda institución educativa se plantea como una de sus tareas prioritarias, conocer el resultado de su esfuerzo para establecer con ello el grado de acercamiento entre lo planeado y lo realizado. En este proceso de planificación del currículo se establecen planes, programas, proyectos, aspectos de seguimiento o control y finalmente la evaluación. A esta acción verificadora se la llama genéricamente evaluación. Si analizamos esto con mayor detenimiento y nos preguntamos a qué se llama comúnmente evaluación educativa o evaluación del aprendizaje, encontramos que en los más de los casos, esta se refiere indistintamente a la medición, a la nota o calificación. Se habla de exámenes, se habla de acreditación, a la comprobación de resultados. Por ello, para adoptar el contenido de estos conceptos como criterio orientador para la apreciación del proceso de enseñanza y aprendizaje y de otras acciones educativas incluidas en el currículo, es indispensable definir con rigor lo que se entiende por evaluación y acreditación. Y esta tarea muy importante de esclarecimiento conceptual tiene un propósito: evitar por un lado la tradicional y nefasta confusión entre evaluación y medición, y por otro erradicar a su vez la identificación de estos dos conceptos con la consabida calificación, que en este tiempo es apoyada y legitimada por las instituciones educativas y por la sociedad en su conjunto, dado que unas y otras la utilizan consciente e inconscientemente para comentar entre los alumnos ciertas actitudes competitivas a través de la adquisición de dichas notas, pero que en el fondo nada tienen que ver con una verdadera formación y con un proceso de educación. Por lo mismo, la evaluación y la acreditación tienen ciertas características. Así, en un primer momento, se puede afirmar que la evaluación constituye un proceso amplio, complejo y profundo, que abarca todo el acontecer sustantivo del trabajo de un grupo escolar. ¿Pero a qué se refiere este acontecer sustantivo? Estarían involucrados problemas, conflictos, miedos, evasiones, ansiedades, satisfacciones,
inquietudes, certezas, incertidumbres y heterogeneidades que la hacen ser una realidad distinta de las demás. En esta visión, en cambio, la acreditación se refiere a aspectos mucho más concretos, relacionados con ciertos aprendizajes importantes, planteados en los planes y programas de estudio y que tienen más bien que ver con la situación de resultados esperados, con la eficacia de un curso, un seminario, un taller o un laboratorio. Por lo tanto, la evaluación y la acreditación son dos procesos simultáneos, aunque con diferente grado de complejidad, que tienen lugar en una determinada experiencia de aprendizaje grupal. La evaluación es un concepto que implica la acreditación misma, es decir, que un correcto desarrollo de la evaluación como proceso determina que se cumplan satisfactoriamente los criterios o lineamientos de la acreditación.